Acá salió Pablo Robito, se unió, dice, quedó con Pablo. Hola, buenas noches a todos. Esta es una transmisión en vivo de la NER. Esta noche vamos a tener con nosotros a Pablo Robito, que es un productor muy importante, es uno de los ideólogos, profesor, es uno de los creadores de lo que en un momento fue un proyecto y sueño de sedes regionales, que hoy en día es el NERNEA. Vamos a esperarlo a ver si es que se une, si es que ya comenzamos, y bien esté conectado, le empezaremos a hacer unas preguntas. Gracias. Ahora sí. Ahí estamos. Bien, ahí. Bien, bien, bien. Bueno, Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué muy tal bien, todo? ¿Cuánto tiempo? bien, bien, muy bien. ¿Me ven bien Así ustedes? sí, espectacularmente. Bueno, Se escucha bien, se oye bien, estamos 10 puntos. bárbaro. Bueno, después, ¿qué tal? ¿Cuándo vas a salir en Formosa? Cuando ¿Hay alguna abra la posibilidad de que restricción, venga? Después, en, cuando pase todo esto, te vamos a tener por acá. en realidad iba a ir este año, de hecho estuve dictando clases de producción en el segundo nivel este año, pero virtuales. La intención era viajar. Luego con la pandemia se transformaron en clases virtuales, queda una semana más, que se supone que será, estimamos que en abril o mayo, que espero poder ir personalmente. Sí, nos complicó a todo esto, así que a más de uno le ahogó los planes. No hubo ni ropa roja, ni blanca, ni nada, viste que a fin de año están todos con ese tema. No, no, nos acabó a todo. Bueno, ¿comenzamos? Cuando vos digas, aquí estoy. Dale. Bueno, la primera pregunta, contanos sobre tus inicios en el mundo audiovisual. Bueno, a ver, yo me crié en una familia de actores, con lo cual mi madre, mi padre, mi abuela, mis tíos abuelos, todos son actores, y anduve dando vueltas por los cines y los teatros y por las filmaciones desde muy chiquito. Pero lo cierto es que no era esa mi intención ni mi vocación de arranque, ¿no? Yo estudié en el secundario, me especializaba en físico-matemáticas y me anoté en la Facultad de Ingeniería con la idea de hacer ingeniería del sistema. Bueno, iba por otro lado en mi vida, pero, pero también me dedicaba a la música, en ese momento tocaba la batería, en un grupo con unos amigos y, y dejé, y me dediqué a la música. Y luego me engrampó justo el servicio militar, me tocó un año y pico ya de corte que te produce como un, ¿no? Para hablar a los chicos no saben lo que es, pero en Sí. ese momento te agarraba y decía, bueno, una Un corte y te preguntaba todo. corrupción y esperar, ¿no? Y sí, Este, y cuando volví, empecé por convocatoria de alguna gente amiga a trabajar un poco como actor, algo en lo que yo también había coqueteado un poco. Yo nunca digo no soy actor, trabajé de actor porque no le dediqué mi claro. vida a eso, mucho menos. Pero sí hice un poco de teatro, algo de televisión, incluso algún polvo en cine. Y, y empecé a fantasear con la idea de dirigir teatro y empecé a buscar dónde estudiar. Esto era previo todavía estábamos en el proceso, estoy hablando fin del 82, principios, ¿no? Y no había muchos lugares donde estudiar teatro. La mayoría de los docentes que a mí me interesaban todavía estaban exiliados, no habían vuelto, volvieron tiempo después. Claro. Este,
Y decidí no perder el año y anotarme en la escuela de cine a ver si entraba y digo, bueno, por lo menos empiezo haciendo una formación en dirección de cine y después veo si paso para otro lado. Y bueno, no volví más, ¿no? O sea, entré en la ENERC en el año 84 cuando vuelve la democracia y a partir de ahí ya me dediqué a esto, ¿no? O sea, empecé, estudié 84, 87, hice mi primera película, tenía 24 años, nos juntamos con un grupo de amigos, armamos una cooperativa, todos gente de la escuela, y hicimos nuestra primera película. En Salta, con director salteño Rolando Pardo, entrañable amigo, que dirigió, y bueno, y otra cantidad de gente que estaba en ese grupo, que hoy todos son cineastas y siguen dando vueltas por acá, pero que en ese momento éramos todos egresados de la escuela. Así que empecé un poco así, digamos, a mí me gustaba el cine, yo veía mucho cine, como veía teatro y como iba a ver conciertos, pero, pero la verdad es que decidí dedicarme al cine después de que empecé a estudiar. De hecho, cuando ingresé en la escuela también pensé, como casi todos cuando entran en las escuelas, en la realización, ¿no? En lo primero que uno piensa es, voy a dirigir, ¿no? Todo quiere ser director. Todo Sí, piensa en dirigir nomás. Dirección, dirección, dirección. es lo primero que te llama la atención, ¿no? Manejar, digo, tener la posibilidad de contar lo que uno quiere, manejar el discurso. Después me di cuenta que, por un lado, como pasa con estas cosas, que uno tiene más aptitudes para unas cosas que para otras. A mí me salía la producción, me salía naturalmente, sobre todo la parte logística, todo lo que tiene que ver con la organización, los planes de rodaje, el armado, digamos, de toda la logística que está alrededor de la producción. Por lo cual, obviamente, en la escuela todos me llamaban para hacer producción en todos los cortos, entonces terminé haciendo como 30 cortometrajes de producción, y bueno, eso ya me fue llevando, evidentemente, hacia un lugar, ¿no? Claro, te fue encasillando y te diste cuenta que es como que eso te gustaba, o por lo menos era lo que me era tu gustaba. vocación, o sentía. Sí, no sé si llamarlo vocación, yo fui encontrando un camino, nunca, no soy como esos chicos que dicen, desde que era chiquito quería ser médico, de que era chiquito quería ser abogado, de que era chiquito quería ser cineasta, no, la verdad Claro. que no. Fui encontrando un camino, como te digo, anduve por ahí, pasé ingeniería de sistema, la música al teatro, el teatro al cine, y terminé juntándome en la producción, y un poco lo que terminó de definirme es que cuando estábamos terminando, en esa época éramos pocos en la escuela, la NERC, y se habían juntado como 2 o 3 años seguidos que hacíamos todos los cortos juntos, ¿no? Entonces Claro. teníamos mucha vinculación. Yo entré en el año 84 en el CERC y tenía mucha vinculación con todos los alumnos del 83, del 82 y del 81, ¿no? Con todos esos grupos Claro, anteriores. claro. Y armamos un grupo entre todos, y un día me llama Rolando Pardo, que era de un año anterior, al mío del 83, y me dice, mirá, Pablo, tengo la posibilidad de hacer una peli, tengo un libro y está la posibilidad que el instituto me apoye. ¿Me la producís? Digo, y yo, sí, yo qué sé, te la produzco, no sé, digo. Y la verdad que corté y dije, no sé en qué me metí, bueno, por teléfono, ¿no? Digo, porque yo sabía hacer de producción los cortos que hacíamos en la escuela, no largarme a hacer una película, ¿no? Pero un poco bueno, me metí y empecé a producir, hice mi primera película a los 24 años y ya seguí produciendo. Y me quedé ahí porque me gustó, no porque me hayan ni empujado. ¿Ese fue discúlpame, ese fue tu primer largo? ¿Tu primer largometraje? Este fue mi primer largometraje como productor. Yo había Ajá. hecho otras cosas, de hecho había hecho algún bolo como actor en uno, había tenido la suerte de viajar un par de años antes a Europa en una coproducción que había hecho, que actuaban mi vieja y mi hermano, y trabajé en el equipo como ayudante, como nexo entre producción y dirección, entre el equipo de producción checoslovaco y el argentino, una cosa rarísima. Pero sí, básicamente fue mi primera experiencia, fue esa, de largarme solo, a decir hago algo, fue directo ahí. Empecé directo en la producción, no hice el escalafón de ayudante, meritorio, ayudante, Asistente, todo. no, fui Sí. directo a la producción. ¿Y esa primera producción, después de cuántos contenidos audiovisuales llegó? ¿Después de cuántos años? Y bueno, yo había empezado a estudiar en el 84, empezamos a producir esa película en el 87, o sea, hacía 3 años que yo había egresado a la escuela, de hecho todavía no había egresado formalmente porque fue la época en que se acabó la plata y no había plata para hacer las tesis, y entonces quedaron medias colgadas en el tiempo. O sea, había terminado de cursar, pero no tenía el título todavía.
Y básicamente lo que había hecho era cerca de 40 cortometrajes en la escuela. Esa era mi formación. O sea, Fue, los 40 cortometrajes antes de largo. sí, Ese que fue había el hecho, camino de inicio. sí, a ver, era una formación bastante intensiva, en cortometrajes en 35 milímetros, de esos 40, 20 y pico los hice la producción, dirigí un par, hice montaje, hice fotografía, bueno, como hacemos todos en la formación de la escuela, ¿no? Que rotamos los roles, Sí, sí. pero había hecho mucha producción práctica Claro. igual fue una inconsciencia, no estaba en condiciones Claro, de no, dedicarme a hacer una película. Pero bueno, una vez que estaba adentro, ya está, la hice. La hicimos, porque en realidad la hicimos con un grupo muy grande de compañeros que armamos esa cooperativa y la hicimos entre todos. qué bueno. ¿Cuáles son los profesionales cuya labor más te han influido? Uf, es difícil hablar de profesionales. A ver, cuando yo estudié en aquella época, el sistema era muy canuto. Nadie te enseñaba Claro. nada. Y en producción Sí, menos que nada. Nadie te decía nada, te contaban cómo eran las planillas, dónde se conseguían facturas a las 3 de la mañana, ¿viste? Cosas de este tipo, pero del diseño del negocio, de cómo pensar la recuperación de la inversión de una película, de cómo estructurar claro. un plan de negocios o un diseño de producción, de eso nadie te contaba nada. Con lo cual, mi formación fue bastante empírica en ese sentido, pero yo le debo bastante a dos profesores de la escuela, uno de realización, que es de ahora de realización, pero que en ese momento nos dio producción Ujú, 1 y el otro de producción 2, que fueron Daniel Pires Mateus, que todavía es profesor de la escuela ujú. de la sede centro y que era egresado de la primera promoción del ENER del año 65, ¿no? Y daba clases. Un tipo que había sido mucho tiempo asistente de dirección y conocía mucho el manejo del set y cómo se Claro, pensaba la organización. Y que era muy, 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 digamos, motivador. Yo decía, ¿no? Como estos técnicos, yo pensaba, no sé, en Alfio Basile, ¿entendés? Estos tipos que entran y meten el claro, equipo alguien que te ponía todas las pilas, tal que cual. te daba una impronta así. Sí. Y después, en segundo año, lo tuve Antonio Tone, que era un productor muy independiente, cooperativista, que había hecho sus películas muy a pulmón, en sistemas muy, muy fuera de la lógica industrial, más allá de que había trabajado en la industria, y que me dio muchas herramientas de trabajo. Después, la verdad, es que me influenciaron más mis compañeros de trabajo que otros profesionales, porque como yo empecé directamente en la producción, no aprendí de jefes, no tenía la posibilidad de trabajar Claro, con, claro. e ir viendo cómo era el trabajo. Este, pero bueno, sí miraba cómo hacían cosas otros y reconozco profesionales que admiro mucho de esta actividad. Pero no sé si decirte que me influenciaron a mí, sería un poco excesivo, porque Claro, como te digo, no tuve la posibilidad de trabajar con ellos, de acercarme de esa manera. De hecho, claro, fue un tema de prueba y error, o sea, trabajo y tal meterle para cual. adelante nomás. Fue así, y Hablemos sobre producir. tan así fue que nosotros empezamos a producir la película en el 87 y en el 88, el fin del 87 me llamó Simón Feldman, que era el director de la escuela en ese momento, Ujú. y me dice, necesitamos profesores de producción, ¿no querés venir a dar clase? Y yo le dije, como inconsciente, como todo, así como me largué a hacer una película, le dije que sí. Y en el Claro, 88 empecé a dar clase en la ENER. Y, y básicamente dije que sí porque era una manera en que yo me obligaba a sistematizar lo que iba aprendiendo para poder enseñarlo. Entonces, en realidad, gran parte, digamos, de mi formación personal la hice sistematizando lo que me pasaba para enseñárselo a otros, para poder hacer una transmisión docente, ¿no? Que fue una claro, experiencia rica, pero bueno, muy limitada, muy, muy, muy de lo que uno va haciendo, ¿no? claro. Hablemos sobre producir y sobre ser productor. Ok. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, De todo lo que conlleva elegir ese camino, que es un camino bastante arduo. Generalmente, sí, yo, de mi punto de vista, creo que debe ser el menos reconocido, porque si siempre la culpa tiene el productor, toda la culpa tiene siempre el productor. sí, hay algo de eso. Mira, a ver, primero hay que definir qué es un productor. Porque cuando decís la palabra productor, cada uno entiende una cosa diferente, ¿no? Entonces yo Sí, defino qué es para mí un productor. Tampoco pretendo tener la sí, verdad ni dar certezas sobre nada. Pero a mí me gusta la definición
más americana del término, que dice que el productor es la persona que empieza cuando comienza la idea de producción de la película y termina cuando ya no hay a quien vendérsela. O sea, esa persona que está desde el inicio, piensa y diseña algo, lo arma y lo hace posible, ¿no? Producir, etimológicamente, quiere decir crear, hacer que algo exista. Sí. El productor es alguien que hace que las cosas existan. Acá no hay nada y ahora va a haber algo, ¿no? En ese sentido, es un proceso obviamente creativo, por su propia definición, y a mí me gusta esa idea. Hay toda una confusión después con el tema de la inversión, de quién pone plata, de si el productor invierte, si no invierte. Quien invierte dinero es un inversor, es una caracterización muy clara. Alguien que pone plata para ganar plata es un inversor, no tiene ni que saber de la actividad en la que pone plata, tiene que saber de otras cosas, digamos, ¿no? Entonces siempre hay una confusión, que dicen, no, pero producir, o sea, si producir fuera poner dinero, yo no hubiera hecho ningún largometraje en mi vida y tengo más de 30. Quiero decir, producir no tiene que ver con invertir. Si uno invierte, seguramente, y eso creo que es el lugar de más riesgo, todo el trabajo y el dinero que se necesita para hacer que un proyecto sea posible. Todo ese primer trabajo del diseño es inversión claramente de la producción, ¿no? Después es los recursos, organizarlos, como decimos siempre, parece una tontería, pero uno cuando diseña un producto que va a hacer, yo le voy a llamar producto a las películas, aunque algunos se me enojen, cuando uno diseña un producto, lo diseña como en cualquier actividad proyectual, con básicamente 3 parámetros que juegan en conjunto, que son los plazos, los costos y la calidad. Todo proyecto tiene plazos, costos y calidad. Cuando establece esa relación de variables entre los plazos, los costos y la calidad, y dice, bueno, estos son mis parámetros de calidad, o sea, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que le dé identidad a mi proyecto, este es el tiempo que tengo y por eso para poder hacer esto voy a gastar esta cantidad de dinero. A partir de ahí hay que financiarlo, hay que conseguir ese dinero, hacer que eso que a uno le pareció interesante le parezca interesante a otros, y después hay que poder hacer todo el proceso y llegar al final cumpliendo con la calidad deseada en los plazos previstos y en los costos previstos. Es un trabajo importantísimo el productor, que tiene que ver precisamente con dominar el hacer, con que algo sea posible en los términos en que fue pensado. Y ahí, cuando llegás al final, en realidad todavía no empezaste, porque todavía hay que recuperar toda la inversión, comercializarla, salir, ¿no?, a mostrarla, que se junte con su público, que establezca las líneas que tiene que establecer. Entonces, bueno, eso es un poco la producción para mí, que es la producción, digo, eso es ser productor, es lo que me gusta, quiero decir, por ahí alguien escucha y dice, ¿por qué alguien haría eso, no? Digo, bueno, yo también pienso, totalmente de acuerdo. el señor que está parado ahí, 30 personas le preguntan todo el tiempo qué quiere de todo y a todo el mundo le tiene que estar contestando y digo, pobre hombre, ¿no? Alguien que tiene que estar diciéndole a todo el mundo qué hacer y lo vuelven loco todo el día, Todo bueno. el tiempo tiene que estar ahí. Hasta acá se gasta, estar ahí como que se pone la gorra y uno está diciendo, bueno, hasta acá sí, acá no. Sí. Se desfasó bastante, hay que empezar a recortar y todos terminan con una cara de... Hay una construcción un poco perversa del tema, porque en realidad cuando uno diseña algo, digamos, yo siempre enseño esto hace 30 años, disculpame la didáctica, por ahí me pongo un poco maestrito ciruela, pero cuando uno diseña algo, lo piensa en función de algo, y después hay que desarrollar ese proyecto que uno hizo. Entonces, si los parámetros de calidad son claros, si lo que uno quiere lograr es claro, y todo el equipo sabe qué tenemos que lograr y cómo lo tenemos que hacer, yo no tengo por qué pelearme con nadie. Frente a las imposibilidades, todos tenemos que resolver los problemas. No es un problema del productor. Quiero decir, en cuanto se corren los plazos, se corren los costos. En cuanto se achican los costos o los plazos, no se pueden cumplir los parámetros de calidad. Quiero decir, las variables juegan todo el tiempo. Entonces, de lo que se trata es de trabajar en conjunto. Ahí se intenta ver como una mirada enfrentada entre la producción y la realización, y no es tal. O sea, son dos partes del mismo proceso. A ver, en cualquier otra actividad artística, el director es el productor y el productor es el director, ¿no? No se desdobla la figura. Quiero decir, si uno es pintor y decide, voy a hacer este cuadro que está atrás, no tiene alguien diciéndole, te doy tanta témpera, podés hacerlo de tal tamaño, no te doy más tela que esta. Quiero decir, toma el continente de la producción en términos del hacer y viene íntimamente relacionado a la mirada.
En el cine, que es tan complejo el proceso industrial, eso se desdobla. Y hay alguien que dice, quiero hacer esto, y hay alguien que dice, lo vamos a hacer de esta manera. Y esa es digamos, el juego permanente entre la dirección y la producción. Pero no es un enfrentamiento, es un trabajo conjunto. Si es un enfrentamiento, no Es un funciona. trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo, Sí, sí, claro. donde hay que laburar y tal. Te hago una consulta, o sea, más que nada particular. El diseño de producción de las sedes regionales, ¿no es cierto? ¿Fue similar a lo que es la Escuela de Cine Internacional San Antonio de los Baños, de Cuba? A ver, O sea, sí, cuando no. se jugó, más o menos. Hay algo de eso, no, obviamente, a ver, pensémoslo de esta manera, cuando nosotros pensamos las sedes, y digo, vamos a ser justos, empezar. Yo Sí, estaba sentado en la ENERC en Buenos Aires y me llamó Freddy Jara de Formosa. Y me dice, quiero una sí. reunión con vos, quiero poner una ENERC en Formosa. Le dije, estás loco, Freddy. O sea, yo me voy a poner una ENERC en Formosa, no podemos sostenerla de acá, no voy a ponerla allá. Me dice, no, pero estoy yendo a Buenos Aires. Bueno, me vino a ver con Violeta Zorrilla. Y me dijo, mira, Pablo, estamos en un proceso de transformación de la provincia y del país. Estoy hablando del año 2000. 16, 15, más o menos. No, antes. La No, sede se inauguró en el 15, en el 14. 14. 2014. 14. Me dice, yo necesito que la gente que quiere dedicarse al audiovisual en Formosa pueda estudiar en Formosa y quedarse en Formosa y no que se vaya y no vuelva nunca. Y yo dije, tenés razón. Claro. Tenés razón. Entonces le digo, el problema es que yo no voy a poder poner una escuela en cada provincia porque no me va a dar la infraestructura, pero podría pensar en, no sé, hay alguien llamándome. Perdón, Dale, no hay drama. bueno, lo dejamos ahí que suene. Sí, eso le pasaron. Pasa en el Instagram, sí. Bueno, no, que le digo, déjame pensar algún modelo, y lo primero que se me ocurrió en la misma charla, le digo, por ahí podemos pensar algo más regional, que cada región tenga una escuela y que podamos pensarla de esa manera. Le digo, ¿vos creés que es posible que puedas juntarte con las otras provincias? Me dijo, sí, dejarlo por mi cuenta, yo eso lo consigo, y si no será en otra provincia, pero puede ser una escuela regional, ojalá sea en Formosa. Bárbaro. Y ahí vino otra parte, que es que yo me quedé elaborando ese proyecto, ¿no? Tenía ahora unos parámetros de calidad más o menos claros de qué quería, Claro. y tenía que ver los números y los tiempos y tal. Dicho eso, ese puntapié inicial no fue mío, lo que sí era mío en la sede del centro y de toda una demanda del colectivo, de la gente de la ENERC, era que la escuela funcionara solo en el turno noche era muy poco y que había que abrir más posibilidades. Claro. La tendencia era exigir que se abrieran más posibilidades en otros turnos en capital. Y yo decía, no, otra escuela, más turnos en capital no hablo, hay que hacer otra cosa. Claro. Pero no se me había ocurrido qué. Debo ser justo con eso, no se me había ocurrido todavía cómo. Cuando Freddy me lo planteó, y lo primero que yo hice fue repensar, si yo tuviera que hacer una escuela hoy, no haría la escuela que existía en la sede centro, que era una escuela enorme, pensada para otro momento histórico y que tenía un desarrollo por especialidades. Dije, haría una formación más integral, más atada a una salida laboral que está no solamente en el cine, sino en el cine, en el cable, en la televisión, o sea, en una hibridación de las artes audiovisuales y en una formación más integradora. Y entonces a partir de ahí sí surgió la idea de hacer una formación integral. Y rápidamente lo que vimos es que si queríamos hacer esto en todas las provincias, no íbamos a tener los docentes en todos lados para hacerlo y que íbamos a tener que mandar docentes. Cuando empecé a hacer números, digo, si tengo que mandar docentes todos los días es un delirio. Entonces ahí sí tomé la idea de San Antonio de los Baños, que por ser una escuela enclavada en un lugar donde no hay docentes, trabaja con bloques semanales, y tomamos ese criterio del bloque semanal. Esos criterios de bloques semanales tienen sus ventajas y tienen sus contras. ¿Sí? O sea, no son mejores o peores, o sea, tienen características diferentes. Y nosotros pensamos el modelo tratando de optimizar las características beneficiosas de ese modelo de bloques semanales, ¿ok? Entonces, en ese sentido sí tuvo cierta inspiración en la Escuela de San Antonio de los Baños. Donde no lo tuvo, y es que es parte del proyecto Trunco, es que cuando yo pensé en las sedes regionales, pensé en sedes de formación de base, que luego tuvieran un posgrado en especialización en la sede centro, y eso nunca se llegó. O sea, que pudieran hacer sus 2 años con su tesis, y el que quisiera estudiar sonido, montaje, etcétera, pudiera venir a hacer esa especialización a la sede centro en Capital. ¿Por qué centralizada?
porque es una formación muy cara, muy específica, que requiere instrumentos muy complejos, que es difícil de poner en todo el país. No llegué, o sea, antes de que tuviéramos los primeros egresados me tuve que ir y no llegamos a hacer esa modificación. Claro, Venía pegado a un modelo que no era exactamente igual a San Antonio, más allá de esos bloques modulares. claro, o sea que eso quedó pendiente, quedó trunco ahí como para retomar en algún momento, si se quiere decir, con algún otro proyecto, capaz. Bueno, dependerá, yo qué sé, ahora, digo, vos fíjate, el otro día en el Festival de Mar del Plata se anunció la creación en Mar del Plata de otra sede regional con una especialización, una especificidad. Evidentemente el criterio que tienen hoy quienes están manejando la escuela y el instituto es otro, pero no lo invalida, es otro, es parte del Claro, proceso. A mí lo que me parece buenísimo es que se hayan mantenido las sedes como están y se siga pensando en crecer. Después, si se hace como yo lo pensé o se hace de otra manera, bueno, la historia tiene un devenir y las necesidades cambian. Yo lo pensé de esa manera en el 2014, estamos en el 2020. No sé si claro. haría lo mismo hoy, yo mismo, ¿no? No estoy tan afinado con lo que están haciendo, vi esta presentación en Mar del Plata, pero no tengo tan en claro cómo va a ser todo el proyecto. Pero lo que importa es que ese proyecto está vivo y se esté moviendo, ¿no? Claro, y se esté haciendo y se esté generando contenido y esté como viendo la luz como un cine regional que va a empezar a pisar fuerte, creo yo, no sé. Te hago Yo creo otra que pregunta. Mm, empiezan a pasar cosas, quiero decir, ¿no? La claro. semana pasada, un egresado de la ENERNEA acaba de ganar el premio al mejor director de arte del Festival de Mar del Plata. Sí, No es casual. Nico, Lucas Corsiati. Sí, Sí, sí. Y ahora los chicos también. en el festival de Cineplay también hay chicos que ganaron. Está Melissa Ruiz Díaz y está también otro chico que también ganó, Germán Robert, que también estuvo ahí con otro premio. O sea, se está empezando a hacer y Ujú. yo creo que, bueno, que estamos empezando a tomar la posta, no sé, me Sí, parece. empezamos a ver el recorrido que hacen las tesis y cómo van a festivales internacionales y cómo se las reconoce y cómo se empiezan a mover y cómo estos directores empiezan a generar sus propios proyectos. Me parece que eso sí es parte de un proceso virtuoso que tiene su tiempo, ¿no? Y que empieza a dar Sí, frutos y por que supuesto. puede dar muchos más, sin duda. Si te tocara proponer una estrategia de federalización de la producción cinematográfica, ¿qué ideas cómo lo pensaría? ¿O qué ideas se te ocurren? Mira, a ver, estamos en un momento muy difícil para hablar de eso, porque el cine tuvo siempre una lógica atada a su explotación en salas. Esto está suspendido en este momento por la pandemia. No se sabe a qué se vuelve cuando volvamos, porque la verdad es que no tenemos idea de cuál va a ser la nueva realidad, más allá de que va a haber salas, pero digo, ¿cómo va a jugar esto? Y también hay un proceso de reconversión muy grande con las plataformas y la centralización que está habiendo de contenidos en grandes plataformas internacionales. O sea, hay procesos que son muy complejos como para decir, yo haría esto. Sí voy a decir que a mí siempre me pareció que el proceso de federalización tenía que incluir que las propias regiones o las propias provincias, dependiendo de cómo se federalizara, asumieran un rol activo en el proceso de la política pública y cultural. Yo siento, y esto es mi experiencia incluso en el recorrido de las sedes y de la Asamblea Federal, que más allá del esfuerzo individual de algunas personas como Freddy, con el tema de las sedes, etcétera, en general las políticas públicas, digamos, de las provincias no han sido proactivas hacia la federalización. Ha habido experiencias, San Luis, Córdoba, Formosa, digo, las hay, Misiones, no las vamos Sí. de ninguna manera minimizar, pero yo siempre siento que están como colgadas de lo que existe, ¿no? O sea, cuando apareció la ley de San Luis, después eso en el tiempo se modificó, pero cuando apareció la ley de San Luis era, bueno, yo financio acá, pero con lo que yo financio lo recuperamos cobrando del subsidio del Inca. Cuando apareció Córdoba era, le damos créditos, pero me lo pagan cuando cobran el subsidio del Inca. O sea, todo estaba atado a una misma política y no aparecían como en otros lugares, como en Alemania, como en España, que las propias regiones desarrollaran sus fondos de fomento, sus sistemas se complementaran con el fomento nacional, que hubiera un Claro. fortalecimiento del sistema. Yo siempre pensé que eso era mejor, y sigo pensando que es mejor. Lo cual no quiere decir que yo te diga que hoy haría un sistema como el español o el alemán.
A eso digo, estamos en una Claro, circunstancia extraña, ¿no? Pero sí lo pienso como un sistema más federalizado en términos de que entren todos en el juego. Hay una tendencia a entender la federalización solo como el reparto de los recursos. Y yo sí, ahí estoy en desacuerdo. Y hay un problema grande que tenemos en nuestra actividad, que es que muchos entienden que la manera es coparticipar los fondos del Inca. Y esto es claro. un conflicto importante y hay que entenderlo no por el Inca, o sea, vos me podrías decir, bueno, entonces sean más federales, saquen el Inca de Buenos Aires, pónganlo en Misiones y Y seguimos sí, charlando. Hacelo, pero dejá centralizado el dinero en un organismo que pueda manejar el fomento a nivel nacional. Porque la partición del modelo en coparticipación por pedazo no le va a servir a nadie. Lo que le va a servir a todos es que haya una aplicación federal de los recursos, no que los recursos se dividan, sino que se apliquen federalmente. Entonces digo, ahí hay una cosa, sobre todo incluso porque también se derivó de un problema, bueno, es largo por ahí meterse en otro lado, pero hay un problema legal sí, importante cuando se le aplicó en el 2000, el 2001 el impuesto, el IVA a los espectáculos públicos. El cine no tenía IVA y se le aplicó el IVA a los espectáculos públicos, luego se le sacó al teatro, pero se dejó en el cine. Primero, no me quiero poner muy técnico, pero nuestra ley dice que el cine se financia con un 10% sí, sobre el precio básico de boletería. O sea, no el 10% de la entrada, sino tengo una entrada que vale X a la que le sumo su 10% y me da la entrada final. sí, Cuando sí, iba era el precio básico más el 10 más el 21. Inmediatamente los exhibidores hicieron un lobby político para que le permitan tomar el 10% a cuenta del 21. Entonces quedó un sí. precio básico, parece, el precio básico es 100 pesos, el precio final es 121, ese del 21, un 11 va al IVA y un 10 va al cine. Esa Iba al fue la cine, sí, luego para hacerlo sencillo, ¿no? Vamos a decir, sí, sí, un problema aparejado, que es que son impuestos con características diferentes. El IVA es coparticipable y el impuesto de asignación sí, específica del cine no. Entonces, cuando las provincias dicen, eso es coparticipable, dame mi parte, tienen razón en relación a que se benefició a los exhibidores dejándoles tomar el impuesto a cuenta, pero se lo sacaste a las provincias. El IVA. sí, Pero el del cine no, el del cine está centralizado, es un impuesto de asignación específica y no es coparticipable por ley. sí, La ley de participación lo exime de la coparticipación. ¿Por qué? Porque se entiende que para poder fomentar el cine en los términos en que se lo quiere fomentar se necesita una caja unificada. Entonces, bueno, esto es largo de explicar y tal, claro, no, pero es muy largo y tendido como para charlar. sí, es largo, es largo. Lo que te quiero decir Es es que yo largo. no estoy de acuerdo con estas ideas de dividan la torta en porcentaje. No, sí estoy de acuerdo en pensar un modelo federal de aplicación de los recursos. Y en ese sentido, creo bueno, que se ha hecho poco en términos reales. Ha habido Claro, concursos, estuvieron la ley de servicios en su momento, hubo algunas cosas, y hubo una vocación política con la ley de servicios de comunicación audiovisual de abrir y permitir que se instalen empresas, que se equipen, que llegue dinero a las distintas provincias, y eso abrió el juego. Pero así como se abrió, claro, se cortó. Y todo ese sector quedó colgado del pincel, no tiene cómo financiarse, no tiene cómo sostenerse en el tiempo. Entonces ahí hay un proyecto trunco que murió con la ley de servicio de comunicación y el financiamiento del Ministerio de Planificación, que quedó como a mitad de camino, y aún hoy no se recuperó. claro. Sí. Ahora justamente había visto hace un mes atrás hubo un debate en los portales web dedicado al cine que decía que el productor argentino es Inca dependiente. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? O Bueno, sea, a que entramos ver, por ese de nuevo, lado, vamos, es difícil hacer cortita esa respuesta. está bueno eso, ¿eh? No, el tema es Dale, así, a ver, vamos a simplificarlo para el que no entiende nada de esto. La actividad cinematográfica es sí, una actividad excesivamente costosa, con un precio de venta muy bajo, porque tiene una vocación de popularidad en su explotación. Pensemos simplemente, para cualquiera que no sabe nada de esto, que una película es muchísimo más cara que una obra de teatro, pero la entrada es muchísimo más barata. ¿Qué significa? Que para recuperar la inversión en cine necesito mucho público. Para sí, que la ecuación económica del cine, la cuenta del cine cierre y vos digas, en este país se puede hacer cine, tiene que haber un volumen de espectadores. Pensémoslo primero en función de salas, que es la explotación primaria, después lo veremos sí, igual cómo eso se traduce a las plataformas, etcétera. Pero en esa lógica,
un volumen muy importante. Ese volumen en el mundo lo tienen 3 países, Estados Unidos, China e India, nadie más. Todos los demás países que tienen cine tienen leyes de fomento. Si no hay un Estado que decide hacer cine y pone el dinero para contrarrestar la falta de volumen de mercado, el dumping que producen las empresas internacionales vendiendo por debajo del costo de recuperación. Pensemos que hay una película de 100 millones de dólares y se vende al mismo valor que la tuya, ¿no? En la misma boca de expendio. Más la falta de impuestos al ingreso de productos, más las ventajas para pagar menos ganancias sacándola como producto autoral al 50% de su... O sea, todo en contra de la cinematografía nacional, como para que las cinematografías nacionales no puedan existir. No la Argentina, las cinematografías nacionales. Toda cinematografía en el mundo que saquemos, Estados Unidos, China, India, en algún momento Rusia, hoy no, digamos, si no hay un Estado que dice, quiero tener cine y pongo dinero de pérdida, no existe. En ese sentido, todo el cine del mundo es dependiente de sus organismos de fomento. Entonces, si vos me querés decir, ¿sos Inca dependiente? Y sí, sos Inca dependiente. Si cerrás el Inca, no hay más cine. Pero si cerrás el CNC en Francia, tampoco hay más cine. Y si lo cerrás en Inglaterra, en Alemania, en México, en Brasil, tampoco hay más cine. De hecho, Brasil tuvo una de las cinematografías más importantes con el cinema nuevo brasilero, y cuando vino Color de Melo cerró el Embrafilm, y pasaron de hacer 80 películas por año, al año siguiente hicieron una, y después no produjeron por 10 años, hasta que apareció la ley de Canet y la ley de grabación impositiva, y volvieron a reencauzar la posibilidad de producir. O sea, sí. Ahora, si vos me decís Inca dependiente como un demérito, yo digo no, es un modelo que elige el Estado para poder financiar lo que no existiría. A partir de ahí, es tan Inca dependiente una película de hiperindependiente que una película hiperindustrial. ¿Ok? Claro. Entonces, la verdad es que el tema del Inca dependiente es como, yo qué sé, como decirte a vos, bueno, pero vos sos madre dependiente, porque si no hubiera tomado la teta te morías. Y sí, bueno, ¿qué querés? Digo, Claro. si no me daba de comer mi mamá, me moría. O sea, en algún momento pude comer solo. Acá no vas a poder comer solo hasta que no cambien la regla del juego, porque no hay volumen de mercado que lo justifique, ni que lo permita, más las otras condiciones que sería extenso, como digo, enumerar. Pero lo cierto es Claro. que el cine es incadependiente en un punto, y hay un punto en el cual, porque también cuando hablamos de cine, todavía pensamos en la película hecha de una manera determinada para ser estrenada en salas. Y esa idea viene atada a que durante 100 años una película era una película si entrabas en una sala, ¿no? O sea, voy a ver una película porque ibas al cine. Veías una película en televisión, ¿qué decías? Una película en televisión. ¿Por qué? Porque era una película que se hizo para el cine y me la pasaban en televisión. A partir de los 90 se reconfigura la industria audiovisual del mundo, y esa particularización de que una película es algo que se ve en el cine desaparece. Entonces, cuando decís, el cine argentino es cine dependiente, yo te digo, no, hoy hay cantidad de proyectos audiovisuales y películas, en términos de películas como tales, que se hacen sin pasar por el Inca. ¿No? O sea, ahora, Claro. el cine que está pensado para salir en salas de cine, para ir a plataformas, etcétera, como la película industrial clásica, sí es dependiente de los sistemas de fomento que existen en cada país, en este caso en el Inca. Claro. Ahora, otra pregunta. En la ley 27.342, la que financia el 31 de diciembre del 2022, ¿qué opinas respecto a eso? ¿Qué te parece? Para ver, primero hay que entender algo. Nosotros en la ley de cine tenemos un instrumento de financiación que tiene que ver, a veces nos confundimos porque es una ley de cine. Es un instrumento tributario. O sea, es un impuesto. Podría estar en otra ley, Sí. no en la ley de cine, no, está en la ley de cine, pero se fija como un impuesto, como un instrumento tributario. Esa ley no tiene que ver con el cine, tiene que ver con el sistema tributario argentino. Sí. ¿Qué hace ese sistema? Ese sistema viene como a normalizar esa ley, algo que se supone que no estaba normalizado. Lo pongo muy entre comillas porque yo no estoy de acuerdo y nadie me ha dado argumentos para decirme que eso sea cierto. ¿Cuál es el criterio? Previo a la globalización y a los años 80, las leyes tenían asignaciones específicas, como la nuestra. Le cobro al cine para invertir en el cine. Le cobro un impuesto a los autos, un impuesto automotor para desarrollar la industria automotriz, etc. Había impuestos de asignación específica. Los años 80, el neoliberalismo y el globalismo y la globalización internacional tienden a un concepto de caja única. Empieza el concepto de la caja es una sola, se cobra y el Estado distribuye.
Los impuestos de asignación específica que sobreviven son mínimos. Uno de ellos es el nuestro. Sobrevive nuestro impuesto de asignación específica, fue la pelea de la ley del 94. Cuando lo iban a destruir, logramos conseguir que se mantuviera. Esto es importante, ¿por qué? Porque no hay nada que diga que no puede haber impuestos de asignación específica, pero hay una presión permanente del Fondo Monetario Internacional y de los grupos multilaterales económicos para que las leyes de asignación específica tiendan a desaparecer. Entonces exigen que tengan tiempo, que tengan una caducidad. Claro, un tiempo. En algún momento deben terminar. Ahora, vuelvo a lo que dije entrecomillado. Yo no leí ningún lado que diga esto. Esto es todo piripipí de presión política. No hay nada que diga que había que hacerlo. El macrismo, que siempre, como en todo lo neoliberal, es más papista que el Papa, dijo, podemos tener leyes de asignación específica sin periodo de caducidad, y le puso caducidad. ¿Ok? Sí. Bien. El problema es que le puso caducidad con 260 votos el diputado, no con dificultad para los votos. O sea, es una ley muy votada, muy consensuada. Probablemente se les pasó, no digo que lo hayan hecho de mala leche, ni mucho menos. Pero reconvertir la voluntad del cuerpo legislativo tan concreta no es tan sencillo, y hay que ir a explicarlo. Entonces, nosotros lo que dijimos en su momento cuando desapareció es, ok, nosotros entendemos que no hay por qué ponerle caducidad. Pero si ustedes entienden que hay que ponerle caducidad, ¿por qué ponerle 3 años? Pónganle 50 por vivir, quiero decir. La ley de derechos autorales tiene 70 años después de fallecido el autor, quiere decir, se podrían poner tiempos que nos permitan reconvertir los sistemas. Lo que hizo, que es una putada, que es una barbaridad, el macrismo con ese proyecto, es ponerle un vencimiento muy corto en el tiempo, y hoy es una espada de Damocles porque si no se anula, desfinancia al cine, con un problema muy grave, que es que no se deja de cobrar el impuesto. Deja de venirle al cine. Se financia. Se le va a seguir cobrando el impuesto de asignación específica al espectador del 10%, pero va al Estado Nacional. Entonces, lo que va a tener que hacer el Instituto de Cine es ir a pedir presupuesto todos los años. Y eso sabemos, porque lo vimos en muchísimos países, que no funciona. Que un año hay plata, otro año hay plata, que hay todo de más, que hay dos menos. O sea, gran parte de la fortaleza de nuestra ley es la autonomía en esos recursos que permanentemente reingresan al Instituto a través del impuesto directo de asignación específica. Claro, pero eso tiene ya vigencia, o sea, está promulgada y está el 31 de diciembre del 2022. Está absolutamente a fin del 22 se aplica si no se cambia. Sí, es una espada de Damocles sobre la cabeza de todo el sistema. Bueno, ¿cuál sería tu trabajo, cuál sería el trabajo de tus sueños? Contanos sobre tu proyecto, dice. Vos sabés que yo soy un hombre de hacer. No digo que no sueñe, pero digo que soy un hombre más de hacer que de soñar. Y voy soñando a medida que hago cosas. Cuando entré en la escuela de cine como rector, no era un proyecto de mis sueños. Se abrió el concurso y mi socio me dijo, ¿te vas a presentar? Le digo, no, la verdad que estoy produciendo. Me dice, ¿estás loco? ¿Cómo no te vas a...? Te tenés que presentar. Me presenté y se equivocaron y gané. Y digo, y ahí estuve. Ahora, yo no había pensado en voy a dirigir la escuela, voy a hacer sedes regionales, no era algo que había soñado, es algo que hice en el camino, ¿no? Y algo parecido me pasó con mi trabajo como productor. Hoy soy director de una licenciatura en la Universidad Nacional de Avellaneda, la licenciatura de Artes Audiovisuales en la Universidad de Avellaneda, y desde que ingresé en la Escuela de Cine como rector en el 2011 hasta hoy me he dedicado casi exclusivamente a la educación. Abandoné la producción casi en su totalidad, más allá de que hago alguna cosita cada tanto, y las políticas también las fui dejando, ¿no? Hoy yo estoy feliz con lo que hago, no tengo un sueño de hacer otra cosa. Si me preguntás, en realidad siempre fantaseo un poco con la idea de escribir cosas que me gustaría dejar, de cosas que son las que enseño, las que conozco y las que me parece que estaría bueno transmitir más allá de lo etéreo que son las clases, estas charlas, ¿no? Que quedan ahí después. Entonces siempre estoy pensando en escribir algún libro que tenga que ver con las políticas públicas. Yo me dediqué mucho a la discusión de las políticas desde el año 90 hasta acá, en el 94 acá, en el 2000 en la Ley de México, en Colombia, en Chile, en Uruguay. He estado discutiendo leyes de cine en todos lados, mucha
en los organismos multilaterales de fomento, en el programa Ibermedia, me gustan las políticas culturales, me dediqué mucho a eso, y tengo una experiencia acumulada alrededor de eso que me parece que podría ser interesante para alguien. Siempre fantaseo con la idea de escribir algo sobre eso, y de escribir algo también sobre el proceso del trabajo del productor. Pero después soy bastante fiaca y no me siento a escribir, así que vamos a ver cuánto de esa fantasía se transforma en algo. Bueno, te hago una consulta. ¿Cómo se hace un buen diseño de producción? ¿Cuáles son los ítems, los tips, o qué deberíamos tener en cuenta como para poder realizar un diseño de producción como responsable sobre un contenido audiovisual? Mira, a ver, yo lo que les digo siempre cuando se paran frente, digamos, a la necesidad de producir algo es, alguien tiene un sueño, alguien quiere hacer algo, hay una idea, ¿no?, de hacer algo, y esa idea hay que transformarla en una realidad. Entonces, el proceso de diseñar es cómo hacer posible esa idea. Para hacer posible esa idea, lo que hay que hacer primero es pulverizarla, o sea, llegar a lo más íntimo de todo lo que hay que saber de esa idea. Y eso requiere trabajo, porque la idea puede traerla un director, puede traerla un guionista, puede ser del propio productor, ¿no? O sea, la idea no surge siempre de un solo lugar. Entonces, la primera cosa es decir, bueno, esto que quiero hacer, ¿qué es? ¿No? Porque a veces hay una falsa sensación de que uno tiene una idea y lo que tiene es una abstracción, y tiene que pasar de la abstracción a empezar a concretar. Entonces digo, tengo ganas de hacer una película, ¿qué quiero hacer? Y quiero hacer una historia de amor. Bueno, está bien, ¿y qué más? No, de dos personas que se desencuentran, pero finalmente logran estar juntas. Bueno, dale, ¿y qué más? Digo, bueno, empezamos, ¿no? O sea, uno empieza, este proyecto, el tuyo en particular, ¿qué características tienen que lo hacen este proyecto y no otro? ¿Cuáles son los elementos que le dan identidad? ¿Qué lo hacen? ¿Cuándo dejaría de ser el proyecto que vos querés que sea? ¿No? O sea, ir llegando a ir yendo hacia ese camino. Para mí, la base del diseño es esa. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Por qué? Si lo cambiara, ¿qué pasaría? Si lo cambiara, ¿cómo lo cambiaría? Si no lo cambio, ¿por qué no lo cambio? ¿Qué es lo que lo hace imprescindible para que mi proyecto sea esto? Ese trabajo es el trabajo del diseño. Una vez que uno tiene en claro, y esto es complejo porque no son dos cosas que discutís, ¿no? O sea, una vez que uno tiene en claro todos los elementos que le dan identidad a un proyecto, hay algunos que son centrales, hay otros que son subordinados, hay otros que son marginales, no todos tienen el mismo valor, ¿no? Los elementos a los que uno les da. Eso se trata de empezar a ordenarlos, y ahí viene un trabajo que es más de oficio, que es decir, bueno, si quiero tener todo esto, ¿qué recursos necesito? ¿Cómo los organizo en el tiempo? Claro. Para ver si es factible o no es factible. Ese es el trabajo que sigue al diseño. Una vez que uno dijo, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago posible? Esto lo hablamos mucho en las clases con los chicos, en producción, etcétera. Me dicen, digo, bueno, presupuesten, ¿no? Vamos a hacer un corto, vamos a presupuestarlo. Entonces viene el presupuesto. Digo, che, Leo, escena 1, entra en la casa, cierra la puerta, ve un portarretrato, se enoja, lo tira al piso y lo rompe, ¿no? Corte, ya está. Digo, bueno, voy al presupuesto. Digo, no hay portarretrato que se rompa, no hay efecto especial, no hay nada. Digo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está tu programa de trabajo para que eso que pusiste ahí aparezca? ¿No? O sea, el hecho de llevarlo a todas las instancias del proceso que me permiten mensurarlo y decir, necesito todos estos recursos para poder hacer lo que tengo que hacer en términos de organización, de planificación, y todos estos recursos en términos de capital, servicio, trabajo, los recursos que integre para poder llegar a hacer eso que pensé. Esta es la parte complementaria del diseño. Una vez que sé qué quiero hacer, ¿cómo lo voy a llevar adelante? Una vez que tengo eso, tengo que ver si es factible. ¿Qué quiere decir? Digo, claro, un producto tiene una posibilidad de instalación y de recuperación en el mercado, y yo tengo que hacer esa evaluación. Si yo digo, esta película que quiero hacer, esta serie que quiero hacer, esto que soñé, que ya lo desmenucé, que ya lo diseñé, que lo puse en juego, que sé cuánto vale y cuánto tiempo me lleva hacerlo, ahora que tengo un presupuesto, que es un programa de trabajo, no es un Excel con números, es cómo voy a hacer aquello que dije, digo, ¿puedo recuperar este dinero en el mercado en el que puedo vender ese proyecto? Y ahí viene el tema de la viabilidad, de hacerlo posible. Si ese proyecto es viable, o sea, si existe esa posibilidad de recuperar el mercado, recién viene la financiación, la producción y la explotación comercial, digamos. Pero el diseño pasa de partir, digamos, de tener una idea narrativa, una idea artística, a tener una idea de producción. O sea,
cuáles son los elementos que hacen que este proyecto sea uno y no otro. Cuando hay una idea artística y una idea de producción, recién hay un proyecto, antes no lo hay. Entonces, en la conjunción de esa idea artística y esa idea de producción están las bases del proyecto. Y después es la extensión de eso, ¿no? El trabajo sobre ese tema. Bueno, ya una vez realizado, o sea, antes del desarrollo o en el desarrollo mismo, ¿en qué momento uno puede decir abandonarlo o frizarlo? O cuál de los dos conviene hacer? O sea, ¿cuánto tiempo puedes tardar hasta que decís, bueno, listo, no conseguí los recursos, ya no consigo el financiamiento? ¿Qué lo abandono directamente o lo frizo y busco una oportunidad en un tiempo? En primer lugar hay que decir que cuando uno se ha tomado todo este trabajo de pensar, de discutir, de destruir una idea primigenia, de llegar a lo que quiero, de compenetrarme con el otro, de decir queremos hacer lo mismo, sabemos lo que es, sabemos cuánto nos cuesta y sabemos cuánto vale, es decir, no se puede recuperar, nadie quiere tirar eso. Nadie quiere decir, bueno, entonces hagamos otro. No, esperá, digo. Sí, a ver, yo digo, te llegas con el dossier en la mano ahí y listo, después de haber no sale a la vida a conseguir lo que no va a poder conseguir. Si uno tiene en claro que el proyecto que diseñó no es viable, tiene que reformularlo para hacerlo viable. ¿Qué implica reformularlo? Implica volver a pensar estos parámetros de calidad y esta identidad. ¿Qué cosas me permitirían tener una posibilidad de recuperación mayor para hacer viable el proyecto y cómo influye eso en mi proyecto y cómo lo rediseño? El rediseño es una parte central de cualquier proyecto, siempre se rediseña. A ver, cuando vos escribís un guión, no escribís de corrido y decís, ya tengo el guión, hacelo. No, lo discutí, lo reescribís, filmá la versión 48 de un guión, no filmá la versión 1, o la cuarta, o la quinta, no tiene por qué ser la 48, ¿no? Pero digo, firmás una versión trabajada. En el proyecto pasa lo mismo, uno rediseña hasta que encuentra la forma de hacerlo factible, o lo abandona. Yo tengo 30 años de trabajo en esto, como te decía, tengo 32, 33, ya no me acuerdo cuántos largometrajes he hecho, tendría que sacar la cuenta. Hay 3 proyectos que no pude hacer, que diseñé, que armé, que di vueltas, que rediseñé y que no los pude hacer. Y que los sufro porque me parecían fantásticos, me hubiera encantado poder hacerlos. No los encontré y no pude hacerlos. Bueno, eso los abandoné, quedaron en el camino. O sea, no encontré la manera de hacerlos viables. Por ahí era mi incapacidad, por ahí no era posible, no lo sé. Eso después es discutible. Yo cuando entiendo que hay algo que es parte de mi capacidad, lo que he hecho es decirle al otro qué puede hacer para que se haga. Y en ese sentido he tratado de ser lo más honesto posible con los proyectos, y hay algún proyecto que no voy a decir, pero que me han venido a ver, y que yo no puedo, pero anda a ver a tal que lo vas a poder producir, y por suerte lo fue a ver y lo hizo, y es una gran película que existe hoy y que yo no hubiera podido producir porque no hubiera encontrado los recursos para hacerlo. Porque para poder hacer ese proyecto se requerían recursos de lugares a los que yo no podía llegar. Y esa otra productora a quien le sugerí que fuera a ver, sí. Y soy muy feliz de que se haya hecho. Ese no lo siento como un proyecto que se rediseñó y lo hizo otro. Pero hay otros que no encontramos la forma de hacerlo. Bueno, puede ser. Y ojo que rediseñar no significa siempre achicar. A veces se rediseña agrandando el proyecto. Sí. Un proyecto no se puede. Calidad, es posible, porque incorpora, más allá de tener más costo, más posibilidades de recuperación. Otros mercados, coproducciones, otros modelos que hacen posible llevarlo. Inversores. Sí, pero ¿y en qué momento? O sea, cuando supongamos que tenés la carpeta, en algún momento, ¿cuánto de tiempo o cuánto de invertido decís, bueno, listo, acá lo dejo? 1 año, 2, 3, o sea, los proyectos, ¿cuánto tiempo? 5, 6, ¿cuánto dura un proyecto? Sabemos que, o sea, que lo quiero escuchar a ver que me digas vos. No se abandonan, los proyectos te dejan en algún momento, quiero decir, hay un momento que no puedes pelear más. Yo digo, hace muchísimos años me vino a ver un amigo que hacía años que estaba dando vuelta con un proyecto bajo el brazo y no se lo producía a nadie. Y yo tampoco encontré la forma de producirlo, y 1 año después fue Tango Feroz. Estuvo 7 años dando vuelta, hasta que encontró quien lo pudiera producir. Es uno de los éxitos más grandes del cine argentino. Y la verdad, y Nueve Reinas, otro de los grandes éxitos de este país, pasó por los escritorios de todos los productores de este país, y todos dijimos que no. Y le dijimos, Fabián, no se puede hacer, es imposible. Y Fabián seguía y seguía, y no le encontramos la vuelta. Y un día se presentó a un concurso de Patagonic y ganó el concurso,
Y el mismo directorio de Patagonic, que se había negado a hacer la película porque no era posible, la tuvo que hacer porque ganó el concurso. Y le salvó a la empresa porque fue el gran éxito de ese momento. Entonces digo, los proyectos, yo qué sé, a veces los tenés durmiendo ahí y 10 años después decís, y los retomás y los rediseñás y tienen sentido en un momento y no en otro. Lo que sí te digo es lo mismo que le digo a los guionistas, ¿no? Cuando me dicen, hice mi primer guión y estoy dando vueltas hace 3 años y no consigo quien me lo filme. Y yo digo, un guionista filma su guión número 35, no el guión número 1. El guión número 1 es para ponerlo en el estante e ir a hacer el segundo, y para ponerlo en el estante ir a hacer el tercero. No haces un guión para ver si lo firmás. Y de la misma manera no haces un proyecto con el que vas abajo del brazo a ver si algún día producís algo. No, no funciona así esta realidad. Quiero decir, muchas veces no tenemos capacidad para estar desarrollando muchos proyectos al mismo tiempo y lamentablemente tenemos que ir uno a uno, o hasta que no hacemos uno no podemos recuperarnos. Dar por perdido lo invertido es algo que no le gusta a nadie. No, por supuesto. Sabemos que lo que uno invierte en el desarrollo proyectual es el dinero más riesgoso y es el que más fácilmente se pierde. Y hay que estar dispuesto. Sí. Y hay que estar dispuesto, porque ese es el dinero que uno invierte real. Es el dinero que uno pone en decir, hice algo posible que le interesa a otros. Ahora hay otros que van a poner plata y me van a ayudar a financiar esto. Pero ¿cómo le voy a pedir a los demás que corran los riesgos si no los corro yo? Primero, para desarrollar lo que estoy haciendo. Si no confío yo en lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Cuando se abandona es muy difícil de decir. Claro. Sí, no, porque viste que, o sea, uno trabaja y bueno, se presenta un proyecto, en algunos lugares le parece interesante, después te dicen que no, y después te vas a otro lugar y por ahí te dicen que no, y llega un momento en que uno lo va mejorando, lo va escalando, vas viendo, te vas dando cuenta que hay algunos baches en algún lugar y lo vas, o sea, le metés plata, le laburás y le laburás. Entonces por ahí ya llega también una parte en que uno ya se encariña con ese proyecto. Sí, se encariña y... Yo lo que diría es, primero, que nos pongamos en algún lugar. Digo, ¿quién es ese uno? Porque si ese uno es el guionista o el director, le falta un productor. O sea, para que un proyecto exista, tiene que haber alguien que lo produzca. No tiene por qué ser el productor. Puede ser el propio director, puede producirse a sí mismo. Hay directores que son productores extraordinarios, mejores que muchos productores. Y lo mismo hay guionistas que pueden ser productores extraordinarios. Pero el tema es que tiene que haber alguien que sepa por qué un proyecto no se está pudiendo hacer y qué hay que modificar para poder hacerlo. No se trata de ir cambiándolo a ver si alguien me dice que sí, ¿no? O sea, se trata de entender qué está pasando con este proyecto que no es viable para poder reformularlo y hacerlo viable. Y ese es trabajo de un productor, ¿sí? Yo les digo, en general, insisto en eso, no salgan a buscar gente que les ponga plata en los proyectos. Busquen a los directores, productores, pares, que quieran trabajar con ustedes en el desarrollo de un proyecto conjunto. Después busquen plata juntos. No se trata de ir a la productora a ver si me pone dinero o no. ¿No? Busquen productores. Los productores pueden tener empresas, ¿eh? Ustedes pueden ir a ver a un productor con su empresa para tratar de asociarlo a esa producción. ¿Ok? Claro. Es un trabajo complejo. Mira, producir es algo que te va a llevar un tiempo importante de tu vida. ¿No? Sí. Vos me venís a ver a mí con un proyecto, yo estoy sentado en mi productora y me decís, che, quiero hacer este proyecto, ¿no? Y yo te digo, bueno, déjamelo, lo vemos, lo charlamos. En el momento en que yo decida que sí, de ahí en más, toda mi vida estoy con vos. Digo, tengo un proceso importante de desarrollo, un proceso importante de financiación, un proceso importante de producción, y después, mientras ese proyecto se siga vendiendo alguna vez a alguien en el tiempo, seguimos conectados, ¿no? Tenemos un hijo en común. No necesitamos vernos todos los días, ¿no? Pero tenemos un hijo en común ahí. Entonces, yo lo que les digo es, el productor es alguien que encuentra la forma de hacer su proyecto y lo que ustedes tienen que tratar es que su proyecto enamore a un productor que lo quiera hacer con ustedes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, encontrando a la persona adecuada con las cosas que se le puedan proponer. Yo siempre... me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me han traído proyectos en mi vida como productor, 30 años dedicándome a la producción, y me han traído proyectos que muchísimas veces ni siquiera son proyectos, son guiones. O sea, son una idea narrativa que todavía no tiene un diseño de producción. Y muchas veces el productor te dice, bueno, te dejo el guión,
fíjate más o menos cuánto cuesta. Le dije, déjame el guión, te digo si me interesa, qué no me interesa, lo charlamos, veo cómo lo querés hacer. Digamos, antes de casarnos nos damos unos besitos, ¿no? Claro, sí. Digo, caso primero con el primer día, pero quiero ver cómo funciona. Entonces digo, hay un trabajo de enamoramiento de las partes y de enamoramiento conjunto del proyecto. ¿Queremos el mismo proyecto? ¿Estamos leyendo lo mismo en esto que vos traés? ¿Tenemos las mismas ideas de lo que queremos hacer? No. Bueno, ¿dónde sí tenemos ideas? ¿Cuáles podemos congeniar? ¿Cuáles no? Ahí aparece el proyecto y el trabajo conjunto con el productor. No el te lo financio, ¿no? Uy, me rebotaron, no me pusieron la plata, voy a buscar otro. Me rebotaron, no me pusieron la plata, voy a buscar otro. No. Eso es otra cosa, esa es la búsqueda de financiación. Pero el productor entra antes de la búsqueda de financiación. Entra en el diseño para saber cómo financiar, ¿ok? No en la búsqueda de la plata. Esa es la búsqueda de inversores, no de productores. Son dos cosas distintas. O la búsqueda de preventas en plataformas, televisoras, distintos sistemas que te permitan financiar. ¿En qué momento se decide cruzar las fronteras? O cuando un productor dice, bueno, tengo un producto viable que puede ser una coproducción con la frontera y bueno, salir a buscar con una coproducción con, no sé, por ejemplo, acá nosotros Formosa tenemos Asunción, Paraguay tenemos. ¿En qué momento vos decís, este proyecto va para acá? Separemos un par de cosas, ¿no? Digo, dos personas que producen juntas son una coproducción. Sí. ¿No? O sea, coproducir es un término que nosotros usamos para dos empresas de distintos países, pero que es un poco más amplio. En el cine se utiliza de esa manera. Entonces, primero lo caracterizamos así, coproducir con otro país, bárbaro. Hay una primera parte de eso que es si el proyecto inherentemente tiene necesidades de coproducción o no. ¿No? Digo, pensemos, nada, digo, dos amigos argentinos que se van a Río a la playa de vacaciones y se enamoran de dos brasileras. O decir, bueno, estoy allá, estoy acá, voy a ver si consigo a alguien en Brasil. Claro. Estoy diciendo que tontería. Digo, esa es una parte. Y otra parte tiene que ver con lo que se conoce como sistema de financiamiento de la coproducción, que es algo que aparece en después de la segunda posguerra europea, cuando empiezan a quebrarse los sistemas de financiamiento del cine, los países empiezan a ver reducidos sus mercados, empieza la proyección importante del cine norteamericano en todo el cine occidental, se elevan grandemente los costos de producción de las películas nacionales y a los productores se les hace imposible recuperar en su propio mercado. Ahí aparece una primera asociación entre un productor italiano y un productor francés que dicen, si yo hago mi película en Italia y me dan el fomento italiano y voy a hacer la película en Francia y te dan el producto francés, tenemos más plata, lo hacemos juntos. Eso es un sistema de financiación. Nacionalidad del producto, dos nacionalidades, la posibilidad de aplicar a dos sistemas de fomento. Ahí ya entra otra lógica que no tiene que ver con lo que es importante o inherente o no para la película, sino para que el sistema de financiación lo permita. Entonces, ¿cuándo cruzar la frontera? Cuando tenés un producto, cuando vos conocés los otros sistemas de financiación, empezás a ver cómo funciona el tema español, el francés, el italiano, los fondos internacionales, lo que fuera, decís, este producto que tengo puede entrar ahí. Bueno, voy a ver si consigo esa financiación o si consigo un partner en otro país para desarrollar esa financiación. Yo empecé a caminar la coproducción en el 89 en España. Fue mi primer coproducción y que se estrenó en el año 90. Casi no se coproducía en ese momento. Casi no se coproducía. Y encontré coproducción en España, después encontré una coproducción en Italia, después encontré coproducción en Inglaterra. Bueno, caminé. Después en el 97 ya se armó la Federación Iberoamericana de Productores, armamos el Fondo Ibermedia, se empezó a desarrollar un sistema integrado de coproducción. Y ahí me apareció el nuevo cine argentino y entraron los pibes en motoneta y se mandaron y empezaron a ganar plata en Alemania, en Italia, en Francia. Todo lo que los viejos productores no sabían hacer, lo supieron hacer los productores jóvenes, ¿no? Tuvieron esa dinámica, esa versatilidad. Cuando yo los vi venir, era gente de mi generación, porque yo no soy tan grande como parezco, pero como empecé antes que ellos, yo venía de otra cosa. Dije, uy, no voy a poder competir con esto, me voy para otro lado. Y me vine a Latinoamérica y empecé a coproducir con Cuba, con Venezuela, con Colombia, con Chile, ¿no? Con otros sistemas que tampoco coproducían antes. Y se desarrolló más el modelo regional, no es que lo hice yo, fuimos varios. Pero digo, este sistema de financiamiento es un sistema inherente a las posibilidades de utilizar los sistemas vigentes para financiar el cine. Entonces, ¿cuándo pegás el salto? Cuando tenés un proyecto que puede ser atractivo para alguien de otro lado y que de a dos es más fácil de hacer que solo.
Digo, para el que no conoce demasiado de esto, yo tengo una película que cuesta $1.000.000 y tengo que recuperar $1.000.000 en la Argentina. Y tengo el mercado Sí. argentino y el subsidio y el Fondo de Fomento de la Argentina. Y tengo el mercado internacional a precio de salir al mercado internacional. Y tengo la posibilidad de hacerla con España. Entonces esa película por ahí la hago en coproducción con España y en vez de 1.000.000 se me encarece porque tengo que viajar, el otro también, hay técnico. Lo que ponemos 100%, vamos a poner cualquier valor. Pero la hacemos 50 y 50, pongo 600 yo y 600 él. Entonces ahora tengo la misma película que quería, incluso por ahí con algún plus por la coproducción, pero en vez de costarme 1.000.000 me cuesta 600 que tengo que recuperar en mi mercado contra mi subsidio. Mejoré mi punto de equilibrio de la financiación, conseguí dinero, aunque ese dinero no me venga a mí. Va a la película y lo que falta lo recupera el español en España. Esa es la base de la coproducción. Disculpen que lo hago medio bruto, pero digo, Claro, la financiación es la base de la coproducción. Eh, Se trata de explorar esos sistemas, de ver cómo funcionan y de salir a caminar. claro. Dice, ¿qué proyecto fue el que más te tocó producir? Dice. ¿Más me tocó? Sí, tuvo más costo. El que más me tocó me suena raro, no sé a qué refiere, pero bueno, a ver, claro, porque tocar me tocó producir, digamos. Hay proyectos que para mí fueron más demandantes que otros, hay algunos que fueron más gratos que otros, hay otros que fueron más ingratos. En términos de coproducción, me costó mucho mi primer película, fue muy difícil, tardamos 4 años en terminarla, nos quedamos sin fondos y tuvimos que salir a buscar cómo terminarla, y la película la filmamos en el año 87 y se estrenó en el año 91. Es una película que yo quiero mucho, la amo profundamente, pero fue muy difícil en términos de que yo no sabía, estaba haciendo algo que no sabía hacer, y que me costó mucho hacerlo y me pegué mucho con la cabeza contra la pared hasta que logré llegar al final del proyecto. Después, en líneas inmediatas, tendría que decir que los que más me costaron fue los que no pude producir. O sea, hay 2 o 3 que no pude financiar, me costaron muchísimo, digamos, ¿no? Ya que no están ahí, están abandonados. Están en el freezer. Pero después hay distintos desafíos. Para mí fue un desafío muy importante y muy grato. Violeta se fue a los cielos, una película que hice en coproducción con Chile, donde tuve una participación muy minoritaria, porque era una película básicamente chilena que dirigió Andrés Wood, que era 80% financiada por Chile, 20% por Argentina, después se incorporó Brasil, pero arrancamos con una semana de rodaje en la Argentina. Pero Andrés es un director extraordinario y muy demandante en lo artístico, y me dio el lugar como productor que creo que no me dio casi ningún otro director. Tendría que pensar, sí, bueno, Rolando en aquella primera película, no quiero ser injusto con ninguno, seguro Javi Van de Putter en mí, gente que fue muy permeable a la charla permanente de cómo hacer una película. Pero en el caso de Violeta se fue a los cielos, yo viajé 3 veces a Chile a discutir el montaje final, porque me pedían que fuera a conversar sobre cómo me parecía, me mandaban las bandas armadas, eso no me había pasado casi acá con los directores, que me dieran tanto lugar, digamos, en la discusión final del armado de una peli. Entonces, en ese sentido fue muy atractiva. Después fue muy difícil para mí Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, porque era una película de stop motion con fondos en animación 3D que no se había hecho nunca, y yo había hecho una sola animación que era Martín Fierro y que era animación 2D, y nos metimos en esto, una cosa inconmensurable, enorme, pero también Walter Tunén, tipo extraordinario, el director, y fue un placer hacerla. Todas las películas tienen sus dificultades, y todas... A ver, yo tengo la suerte, y puedo decir eso, de que nunca hice una película porque tenía que hacerla. Todos los proyectos que hice los hice porque los quería hacer. Todos fueron una elección. Siempre digo que uno elige básicamente 3 cosas cuando decide hacer una película. Uno hace una película porque le gusta mucho el proyecto, hace una película porque quiere mucho a alguien, o hace una película porque cree que va a ganar mucho dinero con esa película, o por una conjunción de estas 3 cosas. Yo nunca elegí una película porque pensé que iba a ganar mucho dinero con ella. En general, las películas que hice las hice porque me gustaban mucho los proyectos y porque quería mucho trabajar con alguien. Y eso es un placer para mí, porque todas fueron gratas en ese sentido, más allá de las dificultades. Pero no puedo decir que ninguna me costó hacerla, me dolió, la sufrí. Sí, obviamente no es fácil el trabajo de producción, y hay películas
que fueron muy ingratas porque teníamos puesto mucha expectativa y no funcionaron. Me pasó cuando hicimos Bajo Bandera, una película donde le pusimos mucha energía, mucha garra, muchas ganas, y no funcionó y fue muy mal y quebramos, muchos inversores perdieron mucho dinero y esa productora se desarmó y fue muy, bueno, ingrato, ¿no? Como final. Pero no me arrepiento de haberla hecho, ni me arrepiento del proceso de haber hecho esa película, que también la quiero como película que hice, ¿no? No sé, no sabría decirte cuál me costó más, digamos, ¿no? Sí. Otra pregunta. Cuando te llega un proyecto y ese proyecto tenés que, en realidad te llega un guión y el guión lo comenzás a leer y te empezás a dar cuenta que es caro, o sea, sería costoso y que no te va a dar como productor para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué haces? ¿Lo tirás a alguien que tenga más experiencia, que tenga como más cancha o más recursos? ¿O No, tratás bueno, a ver, de ver si es que la podés dibujar o sea, porque esto te a lleva ver, tiempo y energía. vuelvo. Uno no es que agarra un proyecto y de pronto se da cuenta que es caro. Uno discute el proyecto, discute qué quiere hacer, piensa en conjunto y luego pone en función los recursos que son necesarios. Y ahí miramos, digo, a ver, a esta altura y con muchos años de profesión, yo puedo leer un guión, mirarlo y decirte, es posible, no es posible, lo veo factible, no lo veo factible, a vuelo de pájaro. Después hay que entrar a discutir, porque algo que veo factible Sí. puede no serlo cuando empiezo a discutir cómo se quiere hacer, y algo que parece muy complejo puede simplificarse. Eh, Dicho esto, ¿no? Que siempre hay que ver cómo es cada proyecto, cuando uno tiene la idea ya concreta de cómo va a ser esta película y ya sabe cuáles son los plazos y los costos que esa película tiene, y puede salir a decir, bueno, esta inversión tiene que ir al mercado, si se da cuenta que su proyecto es inviable, porque su mercado no lo permite, los caminos son los que te decía, básicamente primero el del rediseño. O sea, ¿es factible repensar este proyecto? ¿Hay cosas que puedo cambiar que permitan que tenga mayores posibilidades de recuperación de esa inversión? ¿Hay cosas que puedo sumar que hacen que entre en otros mercados y yo pueda ganar algo que no tengo? Hace muchos años hicimos una película con otro compañero, la segunda película que hice, que se estrenó primero que la primera, me costó, llevó menos tiempo, que fue El Oral y El Tiempo de las Flores, de otro queridísimo amigo, Oscar Estiolera, también egresado de la Escuela de Cine. Loraldi era una película que era la historia de un tipo que se había ido al principio del proceso y volvía del País Vasco y hacía el recorrido que habían hecho sus abuelos 100 años antes como inmigrantes. Y entonces era como un ir y volver en la historia de aquel viaje de sus abuelos y este viaje que hacía él volviendo a su tierra. Y cuando terminamos de verlo, diseñarlo y toda la historia, yo le dije, Oscarcito, no hay forma de producir esto, no lo podemos hacer, digo, no hay forma. Era un momento, estoy hablando, digo, pensá que la ley de cine se reformuló en el 94, que en el 93 se hicieron 19 películas y ya no cerraban los sistemas de financiación, y esto te estoy diciendo era en el año 90, antes de la hiperinflación, que decir, ya estábamos en un momento en que era realmente muy difícil producir, 80, claro. 89, etc. Se estrenó en el 90 esa. Yo le pregunté, cuando hablamos del rediseño, le digo, che, la película empieza cuando el tipo llega y termina cuando se vuelve a ir. ¿Vos por algún motivo evitaste que él viene desde el País Vasco, que empieza allá, decide volver, que vuelve, qué le pasa cuando vuelve? Y me contestó muy, muy honestamente, me dicen, me encantaría, pero es carísimo eso. Que sí, es carísimo, pero me abre un mercado. Si te gusta, pensémoslo, veámoslo. Lo reescribió, pensó un principio y un final allá, me dijo, me gusta mucho más que antes, ¿no? Salí, conseguí plata afuera y la pudimos hacer porque conseguí afuera lo que no había acá. Eso es un rediseño. Que vos decís, bueno, pero hizo otra película, otra que quería hacer, no lo obligué a hacer algo que no quería, no le cambié la película, de hecho incluso en ese caso en particular le abrió una perspectiva que él pensó que no era posible y que le interesó explorar. No sé, rediseñar es complejo, pero es parte del trabajo. Sí. Uno puede rediseñar agrandando, como te decía, esa película pasó a valer casi el doble de lo que valía, pero conseguís la plata afuera, que acá no la podía conseguir. Entonces se hizo posible y la hicimos. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el rediseño. Entonces, ¿qué hace uno cuando un proyecto no cierra? Y ver si lo puede rediseñar y hacer cerrar. Ese es el camino. Claro. ¿De qué manera? De diversas maneras, ¿no? Porque también un rediseño puede pasar por cambiar actores que tengan otra proyección en el mercado, puede pasar
por incorporar algunos elementos que en ese momento sean diferenciales en el mercado o no. Puede pasar por el cambio en el tiempo de una temática que hoy no es viable y dentro de 2 años se pone, está de nuevo en la galera y vos decís, esto va a interesar ahora cuando no interesaba hace 2 años. O sea, hay muchos motivos por los cuales un proyecto puede rediseñarse o reformularse y empezar a ser viable. No es una ecuación matemática. Si fuera una ecuación matemática, producirían los contadores. Claro. No producen los contadores, producen los productores. No hacemos números, hacemos películas. Sí. ¿Qué opinás sobre el Inca? O sea, yo tengo una idea, creo que el Inca es como que tiene una idea platónica de lo que es el federalismo, pero como que no hay una intención clara de cristalizarlo, o sea, llevarlo a cabo en cuanto a los contenidos audiovisuales. ¿Qué opinás respecto de eso? Bueno, lo primero es que el Inca no es nada. El Inca es una fracción, es un edificio. O sea, el Inca como tal existe la gente que lo comanda y lo lleva adelante. Y no fue siempre igual la vocación federal de quien estaba o quien no estaba. En el tiempo ha sido distinta, mejor, peor, probablemente siempre tenga gusto a poco, esa es otra discusión, pero no es siempre igual, ¿ok? Se me hace muy difícil evaluar hoy, porque la verdad es que 1 año de pandemia tengo para analizar, casi no hay movilización en las políticas del Inca. Si tengo que analizarlo en función de que quien es el presidente del Inca, que es Luis Puenzo, fue uno de los que modificó la ley e incorporó la Asamblea Federal, debo decir que tiene una voluntad política de que exista algo. Ahora bien, yo ahí quiero ir de nuevo a lo que decía la proactividad. La Asamblea Federal tiene un poder que no ha usado nunca. La Asamblea Federal, por ley, formula las políticas públicas de fomento. Y en los 26 años que hace que existe la Asamblea Federal desde el año 94, no lo hizo nunca. La formula el instituto y la Asamblea las aprueba. Ahí hay un abandono del colectivo de los secretarios de Cultura del país, que son la Asamblea Federal, de asumir el rol de federalización que le dio la ley. Y hay, claro, desde el lado de quien se sienta del Poder Ejecutivo la mayoría de las veces, una vocación de no entregar ese poder. Es decir, bueno, si ellos no lo pelean, lo sigo usando yo, es mío. Ahí, más que platónica, yo te diría perversa. No hay un problema de algo platónico. Es decir, ¿cuándo se sientan los secretarios de Cultura a discutir qué cine quieren para el país? Y le dicen al presidente del Inca, estas son las políticas para el año que viene. ¿Cuándo lo van a hacer? A ver, nosotros tenemos un país muy especialista. Sí, es un país la Asamblea Federal, el sistema de gobierno. La Asamblea Federal, el sistema de gobierno del Inca. ¿Ahora me escuchás? Sí, la Asamblea Federal, bajito, no sé el sistema de gobierno. Mucho el volumen. Se corta la conexión. Bajito, pero bueno, te escucho. ¿Me escuchás ahora? Sí. Que el Inca, la Asamblea Federal es el sistema de gobierno del Inca y no está funcionando, o sea, en los 20 y pico de años no funcionó. No. Hay funciones, no es que todos hacen todo. Sí. Y si vos vas a la ley del cine, dice, la Asamblea Federal tiene como función primordial formular las políticas de fomento cinematográficas. Y no lo hace. O sea, sí, lo hace por acción. ¿Por qué? Porque el instituto las trae, la Asamblea Federal la firma, la formuló. Pero no las está pensando y diseñando el colectivo. Ahora, vamos a esta lógica. La Argentina es un sistema muy presidencialista, y esto se traslada al Instituto de Cine. El país ganó con X, hoy Alberto Fernández, ayer Macri, anteayer Cristina, nombró a alguien al frente del Instituto de Cinematografía, y ese alguien tiene un poder presidencial. O sea, está allí representando por todo el porcentaje de la gente del país que lo votó. Y los secretarios de Cultura, en su accionar, son dependientes de las políticas de sus gobernaciones. No van y hacen lo que quieren. Entonces, muchísimas veces, no quiero ser injusto, no es que los secretarios de Cultura no formulan política porque son unos pichis, no. Hay un entramado de discusiones políticas que es compleja. Pero muchas veces le dirán, no, deja que él diga qué y nosotros esto lo vamos a aprobar. Porque esto ya hablamos con el presidente que esto se le aprueba al Inca. Bueno, esto es parte de la política. Ahora, las herramientas de federalización están en la ley. Este no es un país que esté acostumbrado a las prácticas federales. ¿Ok? Las
prácticas federales están más allá de la letra de la ley. Cuando desarrollamos las sedes regionales y logramos estructurarlas, yo me senté en la Asamblea Federal y les dije, muchachos, yo me voy a ir. Las sedes regionales van a seguir existiendo si ustedes las sostienen. Yo me voy a ir algún día, en ese momento no me estaba yendo, pero digo, ahora son de ustedes, son parte del patrimonio de las provincias, no dejen que se las quiten, que no me vaya yo y la desfinancien, era un ruego, por favor, que sigan existiendo. Claro. Digo, tienen la herramienta política, háganlo, ¿no? Entonces, muchos lo entienden, Freddy ni hablar, de los que más lo han entendido, de hecho, fue uno de los que, ahí, mirá, ahí tenés un caso de un secretario de Cultura generando una política pública, viniendo al Instituto de Cine y diciendo, quiero esto, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, me parece que a veces se le carga a quien está sentado al fondo, al frente de un organismo centralizado, centralista y unitario, su poca vocación federal. Y eso va de suyo que es cierto. El problema es que están haciendo los demás en un país federal. ¿Qué están haciendo los secretarios de Cultura, los gobernadores? ¿Qué están haciendo los legisladores? Digo, son parte del entramado. Entonces, hay un presidente al frente del INCO que ejecuta las políticas de fomento, pero tiene que ir a discutirlas a la Asamblea. Y la Asamblea tiene ese poder y no lo ha usado. Entonces, en ese sentido, yo diría que más que algo platónico, es algo para lo que todavía no tenemos ejercicio. Y no lo tenemos no solamente en el cine. Yo estoy sentado acá en Capital, vos estás sentado allí en Formosa. Y vos sabés que la falta de federalismo no es el cine. Sí. Es toda la estructura de este país. Yo estoy cansado de caminar el país y que me digan Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y es verdad, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, lo cambiamos trabajando todos políticamente en conjunto. Cuando fuimos a las sedes, y surgió la sede Formosa, y yo te decía esto que le dije a Freddy, le digo, mirá, sentate con los secretarios de Cultura y díganme dónde va en la región. Vos la querés en Formosa. Que lo firmen todos los secretarios de Cultura del NEA. Porque yo no voy a decidir que la sede va a Formosa. Esa es una decisión de la región. Claro. Y él convenció a sus padres de que la sede tenía que estar en Formosa. ¡Fantástico! ¿Entendés? Quiere decir, no soy yo como, o sea, soy el rector de la escuela y digo, ahora pongo una en Formosa, mañana pongo una en Jujuy, pasado pongo una en San Juan. No, yo digo, bueno, voy al NOA, sí. Viajé al Festival de las Alturas, me agarró Gonzalo Morales, que era el secretario de Cultura de Jujuy, y me dice, ese mismo año, 2 meses después, che, me dijo Freddy que vas a poner una escuela en Formosa. Le digo, no, yo no voy a poner nada. Estábamos diseñando un proyecto de sedes regionales y el NEA decidió Formosa. Entonces digo, bueno, yo quiero una en Jujuy. Le digo, y anda a hablar con todos los secretarios de Cultura del NOA y pedime una sede para Jujuy o para la que decidan. Y todos los secretarios de Cultura lo acompañaron en pedirla para Jujuy. De hecho, el colectivo después de Salta se enojó mucho de cineastas con el secretario de Cultura diciendo, ¿por qué le firmaste que vaya a Jujuy y que no venga a Salta? Bueno, yo qué sé, yo te digo, es una decisión de la región. El federalismo no se declama, se aplica, se trabaja, se lleva adelante todos los días. Entonces digo, me parece que ahí hay ese es el problema, no el platonismo de la idea. Después tenés sí otra realidad, que sí no es menor en el cine, que es porque las características industriales del cine son industrialmente complejas, grandes laboratorios, grandes estudios, centros financieros importantes, centros de distribución. En todo el mundo las cinematografías se desarrollaron centralizadas. Todos los países tienen 1, 2 o 3 ciudades donde se hace cine. Y obviamente en esta fue capital, durante 100 años. Entonces de pronto decimos, federalicémoslo. Bueno, lo que nos permitió hacer un paso adelante importante en la federalización fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con sus nodos audiovisuales, la posibilidad tecnológica de desarrollar productoras y centros de postproducción a bajo costo en las provincias y la decisión política del Ministerio de Planificación de pagarlos, de hacer posible que se hicieran. Eso terminó en el 2015, se abandonó durante toda la política macrista. Ahora se empezó a desarrollar alguna cosa de nuevo con la ley del conocimiento y con la idea de empezar a retomar cierta federalización de los recursos. Bueno, muchachos, es el momento, es de ustedes. No se trata de que la gente de Capital decida que es hora de federalizarse, se trata de que ustedes decidan de que no puede ser que no seamos más federales. Yo los acompaño a donde sea. Pero por ahí también lo que fallan son los organismos de control. Porque, por ejemplo, la cuota de pantalla, la media continuidad, y sucedió hace 2 años atrás,
un caso en que habían largado laboratorios, la incubadora para laboratorios de largos documentales, donde 18 de los, creo que era 24% fueron para Capital Federal. Y Bueno, es pero por algo eso te digo, ahí me parece que hay, como te digo, si vos dejás librado, a ver, si el presidente del instituto, cuando tiene que nombrar los comités, no hablo de este, hablo genéricamente, tiene que nombrar los comités de selección de los concursos, los elige él, con la gente que conoce en Capital. Entonces, bueno, toda esa gente que de verdad tiene una mirada de la capital, decide de la capital, alguna es más federal y dice, che, de volantar, otro no, se produce una concentración. Digo, lo que no hay que permitir es que eso suceda. La ley dice que los comités de selección los nombra el Consejo Asesor, y el Consejo Asesor está integrado por 5 representantes de la provincia y 6 de la industria. Digo, las provincias tienen una injerencia importantísima en el nombramiento de los comités de selección, y nunca hay gente de las provincias en esos comités. ¿Por qué? Bueno, nunca es una manera de decir, en los últimos años hay más, porque también a partir, digamos, de esta incipiente federalización que se desarrolló con los servicios de comunicación audiovisual, la producción en las regiones, etcétera, empezó a estar la posibilidad de asentarse, y el instituto, cuando empieza los concursos regionales, en general responde a una lógica de convocar gente en las regiones. Pero cuando venís al sistema de clasificación final de películas, de otorgamiento de crédito, sí, es un tipo de la provincia ni por puta. ¿Sí? Bueno, y ¿cierto? Eso no lo decide el presidente del instituto, lo decide el Consejo Asesor. ¿No? Digo, sí, bueno, es que me parece que es sobre eso sobre lo que hay que trabajar. No me estoy deslindando la responsabilidad como capitalino, ¿eh? Somos parte de ese proceso. Yo, desde mi rol y desde mi posibilidad, cuando estuve al frente de un organismo que fue el ENERC, hice lo posible para federalizar los recursos, ¿no? Yo te lo digo sinceramente, si lo mirás a 5 años atrás, si en vez de abrir 5 sedes regionales, yo abría 3 turnos más en la escuela centro, nadie se sorprendía. Y también multiplicaba por 4 la cantidad de gente que estudiaba. Sí. Y lo que hicimos fue otra cosa. Y fue una decisión política. Ahora, como te digo eso, la decisión política la tuve, y la tuvo fundamentalmente quien era presidente del instituto, Lucrecia Cardoso, que venía de ser gerente de Acción Federal. O sea, que tenía una concepción federal de su política y decidió apoyarla, claro, y bienvenido sea, y es bueno reivindicarla, porque yo no eran míos los fondos del Estado, no dije, ay, pongo escuela, esto, digo, no es así, no funciona de esa manera. Entonces, tuve una política pública que estuvo enraizada en la presidencia del Instituto de Lucrecia Cardoso y en la presidencia de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner, y se decidieron hacer las sedes regionales. Ok, digo, esas sedes regionales, que sí las hicimos, las hicimos desde ahí, vuelvo, surgieron de una idea de un secretario de Cultura de una provincia. O sea, es un trabajo mancomunado la federalización. No esperemos que quien el presidente decide sentar como presidente del Inca y lo nombra como su colaborador directo, venga un día y diga, ahora federalizo. Ojalá, claro, pero no funciona así. Entonces la idea es empezar a unirse, caminar, transitar, ocupar los espacios que nos corresponden, o sea, tratar de llevar adelante políticas públicas y... Hay asociaciones en las provincias, se están armando colectivos importantes. Hace 15 días hubo un coloquio desarrollado por APAC de Córdoba extraordinario, que no lo hizo nadie de la capital, sí, y lo hicieron los productores cordobeses, extraordinario, muy bien armado, con mesas importantísimas, donde se discutieron cosas muy centrales, y surgió desde Córdoba. Entonces, está pasando, lleva tiempo, pero está sucediendo, no es que no está pasando nada, están pasando muchas cosas en las provincias en relación al audiovisual. Sí, no, hay mucho movimiento, hay mucha organización. Está pasando. Sí, nosotros tenemos acá la mesa audiovisual multisectorial NEA, con el cual justamente nos juntábamos y charlábamos y estábamos viendo de qué manera poder aportar y pedir y solicitar y, bueno, aportar, o sea, la idea de construir. Así, y sé también de otras mesas audiovisuales, así que es como que viene, como hay un buen panorama con respecto a eso. ¿Qué opinas del sistema de puntaje del Fondo de Fomento? ¿De cuál? Del sistema de puntaje para aplicar al Fondo de Fomento. ¿De lo que existe ahora? A mí no me gusta el sistema de puntaje en general, me parece que los sistemas de puntaje suelen pervertir los resultados, es muy difícil un sistema donde las variables son muchas que cualquier combinación sea justa, digamos. No creo en los sistemas de puntaje como sistemas infalibles, creo que no sirven.
creo que además tenemos un problema que no está radicado en el sistema de puntaje. El sistema de puntaje es la manifestación de otro problema. Nuestra ley de cine, en el año 57, nace respondiendo a un problema de mercado. Teníamos 7 estudios, íbamos con el cine de Latinoamérica, termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos avanza, perdemos los cines regionales, se encarece el costo, nos corta la película virgen, bueno, historia del cine, ¿no? Y dicen, bueno, vamos por esto, hay que compensar lo que el mercado me da. Fijémonos cómo surge la ley de cine del 57. Lo que tiene la ley de cine del 57 es subsidios por entradas. A más entradas vendidas, más subsidio. Más exitoso sos, más subsidio te doy. ¿No? Esa es la lógica de aquel fomento. Estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Era razonable. ¿Por qué? Porque no alcanzaba el mercado. Entonces lo que hacía era multiplicarlo. Pero se seguía pensando en un cine pensado solo para ir a buscar un espectador en las salas. En el 94 nosotros incorporamos otra lógica, que es la lógica de los medios electrónicos. La discusión de los medios electrónicos abrió un panorama muy distinto al que había en otros lugares del mundo. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando se establece la ley, el cambio de la ley en el 94 y aparece el subsidio de medios electrónicos, y el subsidio de medios electrónicos lo maneja el Instituto de Cine, si ustedes se fijan en la ley, lo que dice es muy escueto. Dice, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales determinará el otorgamiento de pago por los subsidios por otros medios de exhibición. Y no dice más nada. Es curioso, si lo pensamos así, porque si vamos al subsidio de sala, son 9 artículos que dicen cómo se paga el subsidio de sala. Y sin embargo, el medio electrónico está el Inca. Bueno, ¿por qué? Porque salió rápidamente, porque no había un acuerdo final de cómo hacerlo, porque había muchas ideas, pero nada concreto en lo que hubiera, y había que ponerlo. Se derivó al Inca. En el Inca se sentó Antonio Tone, yo comentaba que fue profesor mío, fue el primer el presidente del Inca que activó la reglamentación de la ley, y Antonio diseñó el sistema de subsidio electrónico como lo conocemos hasta hoy. Dijo, vamos a pagar un porcentaje del costo de la película contra 0 espectadores. Y fue la primera vez que se diseñó un fomento que rompía con la lógica del mercado. Decía, no me importa cuánta gente te dé, quiero hacer una película. Esa fue la base de la posibilidad del cine independiente. No la ley, la reglamentación que inventó Atone con esa ley. No digo que la ley no lo habíamos discutido, digo que no fuera la idea que tuviera Puelzo, Juan o Pedro, digo, pero se configuró en esa reglamentación que hizo Tone en enero del 95. Sacó 15 resoluciones, se encerró 20 días con la jefa de asuntos jurídicos, que era Silvia Barales, y vinieron un día y dijeron, este es el cuerpo de resoluciones, ¿qué les parece? Y yo me acuerdo como si fuera hoy, estábamos sentados con toda la industria y un viejo productor extraordinario, Garate, el productor de Argentina Sonofilm, había hecho Tango, la primera película sonora, tipo que produjo hasta los 90 y pico de años, le dijo, disculpe, Otone, usted dice que yo voy a hacer una película, la voy a estrenar en la sala, no me va a ver nadie y me van a dar toda esta plata. Y Otone le dijo, sí, exactamente. Bueno, si usted lo dice, dijo, vamos por ahí. Y empezamos con el subsidio de medios electrónicos. Digo, más allá de la gracia, porque no es que fue una idea peregrina de Otone, se venían discutiendo cosas, esa lógica permitió romper con atar solamente al mercado cómo se subsidia. Lamentablemente con el tiempo volvimos a las mismas lógicas de atar todo al mercado. ¿Cuántas películas hiciste? ¿Cuántos espectadores generaron? ¿Cuántos premios te ganaste? Formas de legitimación que están atadas a cuántos espectadores van a un sistema que no es libre, que es un sistema absolutamente oligopólico, con condiciones de discusión y permanencia brutales para cualquier independiente. Pero si hizo más gente que voy, claro, si yo no puedo ni entrar ahí, quiero decir, hay una lógica que está como eludida. Pareciera que el que hizo más gente porque es bárbaro y vos sos un tonto, ¿no? O sea, la lógica de la meritocracia estúpida que nos quieren vender todo el tiempo en estos modelos, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos en el sistema de puntajes es una traslación de aquellas legitimaciones de cuánta gente va al cine, cuántos premios ganaste en festivales, cuánto tiempo hace que producís, como si eso tuviera algo que ver con la importancia del proyecto que estás por hacer. Entonces, ahí estoy en contra de ese sistema de puntajes. No me gusta, no me parece que signifique nada, ¿no? Para mí es como si vos me dijeras, bueno, ahora van a producir todos los tipos que tienen más de 50 años, están gorditos y usan lentes. Y yo digo, entré, bárbaro, vos no, ¿viste? Te cagaron. Digo, no, la verdad, no se decide así quien produce.
me parece que lo que hay que revisar es qué queremos hacer y tener un modelo de fomento que responda a cómo queremos seleccionar. Y lo que está claro hoy es que no puede estar más atado a la lógica del mercado, porque la lógica del mercado está viciada y está perdida. De hecho, hoy ni existe. Y si lo que vamos a hacer ahora es dejar las salas y empezar a pensar en la lógica de las plataformas, estamos peor, porque las plataformas son más oligopólicas, más concentradas y manejadas por menos gente. O sea, 5 personas en el mundo deciden qué se ven en las plataformas y qué no. Y ellos van a decir qué cine hacemos nosotros. O sea, yo tengo un fondo de fomento en la Argentina para hacer cine en la Argentina, cuidar la identidad del producto nacional y tener productos propios, y lo va a decidir un gerente de Netflix. Es un despropósito. Esa lógica es la que falta discutir. No es un problema solamente del puntaje, es un problema de cómo se piensa el modelo de fomento. Ok. Un encanto haberte escuchado, un honor haber podido hacer esta entrevista. Acá ya me están diciendo que tengamos que cerrar, así que me están haciendo señas hace como un rato, me has enseñado. Y bueno, no sé, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia. Muchas gracias por haber pensado en Formosa y gracias a eso hoy estamos acá. No, gracias a ustedes. Mirá, yo se lo digo todo el tiempo a Karina, la vicerrectora de la sede del NEA, a Roy, el vicerrector de la sede del NOA, bueno, a todos los vicerrectores en general y a los alumnos. Nosotros pusimos en marcha una idea. Ustedes la están haciendo posible. El agradecido soy yo. Bueno, el agradecimiento es mutuo. Así es. Un fenómeno, Pablo. Esta noche a las 22 está Clarisa Nava, por Cinear, creo, con las 1001, más cine regional, así que tenemos como para inspirarnos, motivarnos y meterle con todo. Muchas gracias por la invitación, un placer. Un abrazo, Pablo, y para todas las sedes y para el ENER, es mi casa. Gracias, te esperamos por acá por Formosa, cuando gustes. Un abrazo. Chao, chao.